título, hermanos, de nuestra lección, ¿no? El Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Estamos pues en la última lección, hermanos, ¿no? En la última lección, ¿no? De este trimestre. Este año también se va, hermanos, y Dios mediante empezará un nuevo año, 2024, y otra lección también para seguir estudiando, ¿no? Cada día. Y esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Mientras estamos en esta tierra, siempre en comunión con Dios. Y ahí, hermanos, ahí está, ¿no? La lección. Vamos a, entonces, hermanos, a leer nuestra lección de escuela sabática, ¿no? Ahí dice, hermanos, las primeras líneas del Apocalipsis, hermanos, dice, le indican al lector, o sea, nos indica a nosotros que leemos, ¿no? Que este libro, hermanos, se enfoca en qué, hermanos, en la misión de Dios. Todo este trimestre hemos estudiado acerca de la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios, hermanos? A ver, hermanos, participen. ¿Cuál es la misión de Dios? Hermanos, a ver si pueden participar. La misión de Dios es restaurar lo que el pecado destruyó. Al inicio Dios tenía un plan maravilloso para la raza humana. Nunca estaba en el plan de Dios la muerte. Debíamos vivir nosotros eternamente al participar del árbol de la vida. Adán los comía del árbol de la vida, por eso que vivió 930 años. Su hijo Matusalén, la séptima generación, ¿no? Él vivió 969 años, el más longevo de todos. Dios quería que la raza humana poblara la tierra, pero viviendo eternamente. No había un metro cuadrado de desierto en la tierra, era totalmente verde, así como el Edén. Pero el pecado causó destrucción, muerte y separación de Dios, del hombre. Pero vino Cristo, nuestro Señor Jesucristo, a poder restaurar, a poder juntar lo que el demonio había destruido, ¿no? Eso es lo que nos va a mostrar Apocalipsis al final. Y habíamos indicado que los 3 capítulos primeros de Génesis no aparece la presencia del pecado. Hermoso. Y los 3 últimos capítulos de Apocalipsis tampoco ya aparece ya el pecado, fue extirpado el capítulo 20. Entonces todas estas cosas vemos nosotros, como alguna vez dijo el hermano Raúl, es como haber asistido a un partido de fútbol que ya hemos visto que va a ganar ya, nuestro equipo, así, nosotros ya vemos el futuro cómo va a ser. Eso de eso se trata la lección. Muy bien, hermano Marcelino. Así que, hermanos, pueden participar, prendan su micro, participen. Después de participar, hermanos, pueden también apagar vuestros micros para que otro hermano participe. Bien, hermanos, la lección dice que leamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 7. Y hay que responder la pregunta que dice ahí, ¿en qué medida ves evidencias de que el Apocalipsis se centra en la misión de Dios de los últimos días, hermanos? Qué interesante, ¿no? Acá, como estamos estudiando acerca de la misión de nuestro Dios, o sea, es un trabajo que Dios hace, ¿no, hermanos? Y esta misión, no de salvar a la humanidad o restaurar, como decía nuestro hermano Marcelino. Entonces dice, ¿en qué medida en estos versículos que vamos a leer, hermanos, vemos que esas evidencias, ¿no? De que Dios realmente en este libro de Apocalipsis también muestra, ¿no? Que Él está preocupado por la salvación o restauración del ser humano, ¿no? Eh, para vivir eternamente. Bueno, ahí está en la pantalla, hermanos, justamente Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 7. Así que, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Esto es importante, es el alimento espiritual, es pues la palabra de Dios, hermanos.
Así que, hermanos, ahí vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 7. Ahí está en la pantalla, hermanos, y vamos a leer entonces. Dice así, hermanos, la revelación de Jesucristo, hermanos. Pregunto, hermanos, ¿qué es el Apocalipsis? Y en el primer versículo de este libro dice que el Apocalipsis, ¿qué es, hermanos? La revelación de Jesucristo. Pregunto, hermanos, ¿qué cosa es revelación, hermanos? Revelar. A ver, participen, hermanos. Dice que el Apocalipsis, hermanos, pues ahí está el libro, dice que es la revelación de Jesucristo. A ver, hermanos, participen todos, hermanos, no prendan su micro y puedan indicar qué cosa es revelar. Revelar, dice. Revelar se puede entender, hermano, justo como correr el velo que estaba ocultándonos el futuro que nuestros ojos no ven. Pero Dios en su misericordia le mostró a Juan todas las cosas que van a ocurrir en el último tiempo, pero para eso tenemos que estar estudiándolo, viéndolo de cerca. Es así como, a ver, el pueblo israelita estaba al frente de la tierra prometida. No han visto sus ojos de cerca, pero de lejos veían. Tuvieron que enviar a 12 espías, quienes se demoraron de recorrer todo el Canaán 40 días y trajeron en sus manos pruebas de que la tierra ciertamente fluye leche y miel. Algunos dieron informe eh, este, malo, podemos decir, los 10, pero 2 de ellos, con la confianza en Dios, dijeron, vamos a tomar. Nosotros somos más que ellos. Igualmente, Dios en su misericordia nos hace ver al profeta Juan de Patmos, vio todas las maravillas que Dios está preparando para sus hijos. Igualmente también la sierva del Señor ha visto todo lo que él vio. Inclusive ella dice, ojalá yo tuviera la lengua de Canaán para poderles explicarles siquiera parte de lo que mis ojos han visto. Quisiera ya no volver a la tierra porque he visto algo mejor, dice. Muy bien, hermano Marcelino. Entonces, hermanos, pues meditemos en esa palabra, ¿no? Que el Apocalipsis, ahí en su primer versículo, dice que es la revelación de Jesucristo. Bueno, tal vez podamos entender, hermanos, esto como dijo, descorrer un velo, nuestro hermano dijo eso, descorrer un velo, ¿no? Es decir, de repente algo está tapado con una tela, un velo, ¿no? Y no ves lo que está ahí adentro, ¿no? Y entonces se descorre el velo, entonces está revelando lo que estaba ahí escondido, hermanos. Pero por otra parte también dice, ¿no? La revelación de Jesucristo, que el mismo Señor Jesucristo estaría revelándonos, ¿no? Nos estaría revelándonos. O como que Dios mismo nos estaría mostrándonos a través de este libro del Apocalipsis. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico, mayormente simbólico, hermanos. Y así que, pero este libro, que para muchos de repente es un libro difícil de entender, ¿no? Por los símbolos que tiene y no logra entender, ¿no? Hay personas hasta que se han encontrado Biblias de algunas personas que lo han arrancado, lo han roto, ¿no? Este libro de la porque no lo entienden, ¿no? Entonces, pero este libro no es, pues, no, como muchos piensan de que está mostrando las cosas o las maldiciones, los juicios de Dios y todo, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que el Apocalipsis, hermanos, es la revelación de Jesucristo. Se muestra a nuestro Señor Jesucristo, o que el mismo Señor Jesucristo también nos muestra, ¿no? Bueno, continuamos, hermanos, leyendo el Apocalipsis, ¿no? La revelación de Jesucristo dice que Dios le dio, dice, ¿no? Que Dios le dio, ¿no? Ah, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermano Entonces, Augusto, hermanos, sí, hermano, preguntas, eh, comentarios, hermano, sí. ajá.
para entender esta mañana, esta lección, tendremos que asociarlo así, con el título, ¿no?, de la semana, el fin de la misión de Dios. Y con con ese título tenemos que asociar acá el título de esta mañana, ¿no? El Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Entonces, yo me preguntaría, ¿cuál es el fin? O sea, el fin de la misión de Dios, ¿cómo es que Dios tiene fin? ¿No? Entonces, eso tendría que preguntarme, y para lo cual Apocalipsis me está respondiendo que, ¿qué es lo que está queriendo decir eso, hermano? Pues, Muy bien, hermano Raúl. Así que, hermanos, participen todos con toda confianza. Bueno, aquí en pocas palabras, hermanos, vamos indicando de que este libro de Apocalipsis, que aparentemente no se entiende, pero es revelar, o sea, mostrar al Señor Jesucristo, ¿no? Toda la Biblia, ¿no? De tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que hace la Biblia es mostrarnos a Jesucristo como el personaje central, hermanos, de la Biblia, de este plan, de esta misión que tiene Dios, ¿no? Para salvar al ser humano. Si no estuviera Jesucristo, hermanos, en la Biblia, pues no habría salvación. El único que podía salvarnos era pues Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el mismo Dios, hermanos, pero encarnado, ¿no? Que nace en esta tierra y después muere por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y resucita y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Es el mismo Dios, pero encarnado, hermanos, en esta tierra. Es el Dios eterno, ¿no? Entonces, se revela aquí el Apocalipsis en forma simbólica, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero toda esta revelación que nos da el mismo Señor Jesucristo también, hermanos, nos está hablándonos de las cosas que van a suceder pronto, que van Hermano, a suceder pronto. Sí, 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 hermanita. justamente en relación a lo que estamos leyendo y a la pregunta que hacía nuestro hermano Raúl, bueno, yo tengo en consideración la palabra el fin, así como se los dije ayer, que para mí la palabra que está puesta allí, en vez de hablar acerca de el final o de cómo termina, es más bien el propósito de la misión de Dios. Si bien es cierto, por ejemplo, los apóstoles no tenían clara cuál era la misión de Jesucristo, Él les revela cuál es esta misión después. Y creo que es lo mismo pasa con esto de que vamos a estudiar en Apocalipsis, que aquí la misma palabra dice la revelación. El fin no es el fin en sí, no es el fin como del final de una película, ¿no? Es el propósito que nos es manifestado por Dios. Muy bien, hermana Mónica. Muy bien, hermanos. Participen, Hermanito, participen todos, hermanos. Sí, hermana buenos Rosa. días. Buenos Buen días día, con hermano. todos. Dice, el objetivo de la misión de Dios no es simplemente arrastrar a la gente que perece hasta un lugar seguro. La salvación de Dios ofrece un estatus nuevo y honorable porque porque la imagen de Dios se restaura en nosotros. Los redimidos se convierten en miembros de de la realidad como reyes, ¿no? Porque estamos emparentados por sangre con el Rey del universo mediante la sangre derramada de Jesús. Ahora, como miembros de la familia real, nos unimos a la misión de la familia real en la salvación de otros seres humanos. Esto nos hace sacerdotes. Cristo ha elegido a su iglesia como un reino y a sus miembros individuales los consagró como sacerdotes. Ser miembro del reino celestial es ser sacerdotes. También podemos leer en Apocalipsis 1:7, hallamos la urgencia de la misión. Jesús viene y las naciones se lamentarán porque están perdidas. Dios se interesa por los que están alejados de Él.
En consecuencia, el libro de Apocalipsis comienza con la misión de Dios en favor de los seres humanos. Amén, hermanito. Muy bien, amén, amén. Hermanos, aquí como dice nuestra hermana Rosa, ¿no? Ahí hay dos cosas que en esta mañana debemos aprender, ¿no? Que al final vamos a ver esto, de que Dios nos ha hecho reyes, o sea, somos del reino de Dios y nos ha hecho reyes, dice así, y también sacerdotes, ¿no? ¿Cómo es eso? Vamos a ver en la lección, ¿no? De hoy día eso, ¿no? Pero voy a continuar lo que dice aquí la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Vuelvo a leer, dice, que el Apocalipsis, hermanos, pues eso es la revelación, es mostrar a Jesucristo, toda la Biblia nos muestra a Jesucristo, o que el mismo Señor Jesucristo también se está mostrando, o nos muestra él mismo, porque es el mismo Dios. Entonces, dice, la revelación de Jesús que Dios le dio, dice, para manifestar a sus siervos. Los siervos somos nosotros, hermanos, ¿no? Entonces nos está manifestando a nosotros, ¿no? ¿Qué cosa? Dice, las cosas que deben suceder pronto, dice, ¿no? Las cosas que deben suceder pronto, dice, ¿no? O sea, de los acontecimientos futuros, ¿no? Que ya como decía también Raúl o nuestro hermano Marcelino, es como si estuviéramos mirando un partido ya que ya pasó hace tiempo. O sea, dice, vas a ver un partido de fútbol en diferido, diferido, que es que ya sabemos, ¿no? Quién ha ganado. Entonces estamos volviendo a ver ese partido de fútbol, ¿no? Entonces, hermanos, ya el Apocalipsis nos está mostrando algo que ya Dios nos dice, ya sabe lo que el final de todo ello, ¿no? ¿En qué termina este conflicto entre el bien y el mal, hermanos? Entonces, eso, hermanos, ¿no? Voy a continuar leyendo, dice aquí, hermanos, y dice, y la declaró, Dios ha declarado, ¿no? Esta revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el que recepciona esta revelación, en primer lugar, hermanos, ya que es la revelación para nosotros, pero utiliza a Dios un ángel, y el ángel le muestra el Apocalipsis, esta revelación, a Juan, al discípulo amado Juan, que estaba en la isla de Patmos, ¿no? Ahí es donde le muestra, ¿no? Y Juan, hermanos, dice el 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Claro que Juan, pues, da testimonio de la palabra de Dios, pues él, ¿no? Y también da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan es el discípulo, pues, del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y él nos da su testimonio, ¿no? De lo que él ha visto a Jesucristo, nos habla de Jesucristo, justamente, ¿no? Y también de la palabra de Dios, y de todas las cosas que ha visto. Por eso aquí, hermanos, hay una bienaventuranza. 3, dice así, ¿no? Bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado, hermanos? O sea, ¿quién es dichoso? ¿No? ¿Quién es esta persona bienaventurada? Dice, bienaventurado el que lee. Ahora que estamos leyendo, hermanos, somos pues bienaventurados, dichosos, felices, hermanos, deberían sentir, porque dice, bienaventurado es el que lee, y no solamente el que lee, sino los que oyen y también estamos escuchando. ¿Y qué cosa? Las palabras de esta profecía, ¿no? Del Apocalipsis. Y también está diciendo, bienaventurado, dichoso, feliz, quienes los que guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Si es que, hermanos, estamos escuchando de verdad, leyendo, hermanos, y estamos llevándolo a la práctica, hermanos, estamos creyendo, lo guardamos, dice todas estas cosas que están escritas, entonces somos pues bienaventurados, ¿no? Sabemos que ya el Señor Jesús viene por segunda vez. El 4 dice, hermanos, Juan, el discípulo amado, ¿no? A las 7 iglesias que está en Asia. O sea que Juan pues recibe orden de parte de Dios. Más adelante dice, le dice a Juan, no, Dios, ahora escribe todo lo que has visto a las 7 iglesias. Y la iglesia, hermanos, es única. No es que hay 7 iglesias, ¿no? Sino que esas 7 iglesias que había ahí en Asia, hermanos, representan simbólicamente los periodos de tiempo de la existencia de iglesia desde la fundación
que hace nuestro Señor Jesucristo de la iglesia con el nombre de Efeso, y así continúa hasta el 7º periodo, que es la Odisea, y estamos, hermanos, en el 7º periodo de la iglesia cercano a la venida del Señor Jesucristo. Entonces Dios le ordena a Juan a través del ángel, ¿no? Le dice que escriba todo lo que ha visto, ¿no? A las 7 iglesias, ¿no? Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? Y aquí hay una bendición grande, hermanos, ¿no? Grande, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, gracia y paz a vosotros, hermanos. O sea que, hermanos, miren acá, la gracia es aquello que, por ejemplo, inmerecidamente lo tenemos, el perdón de nuestros pecados, no la vida eterna, no, no lo merecemos, no merecemos nada, pero esa gracia y también la paz, hermanos, ¿no? Que solamente viene de Dios esa paz, hermanos. Dice aquí, gracia y paz a vosotros. Qué interesante y qué hermoso, hermanos. Pero ¿de dónde viene esa gracia y esa paz, hermanos? Dice, del que es, del que era y de aquel que va a venir, dicen. O sea, es prácticamente de nuestro Dios, hermanos. Entonces, la gracia y la paz vienen de nuestro Dios, hermanos. Y también dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, referido al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y también dice el 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, esa gracia, hermanos, esa paz, también viene del Señor Jesucristo, que Él es el testigo fiel, hermanos. El testigo fiel, no, ahí dice, no, testigo fiel, hermanos, el primogénito de los muertos. Miren que el Señor Jesucristo, eh, que Él testifica bien, fielmente, ¿no? De esta misión de Dios, este plan de Dios, ¿no? De salvación. Y también Él es el primogénito de los muertos, o sea, el primero, digamos, de los muertos, hermanos. Esto no porque literalmente sea así, sino porque simbólicamente nos hace ver que la muerte de Jesucristo, hermanos, es tan importante. O sea que Él es el que está muriendo. Esa segunda muerte es la sentencia para Adán y Eva y para toda la humanidad. No, sin Jesucristo, pues, hermanos, no hay salvación, ¿no? Pero Jesucristo, ¿por qué nos salva? Porque Él ha pagado, o sea, lo que debíamos, ¿no? O sea, la muerte de nosotros por ser pecadores, Él ha pagado. Por su muerte de Jesucristo tiene tremenda importancia porque es que está pagando, ¿no? Está muriendo la muerte que deberíamos morir, ¿no? Por eso es primogénito de los muertos, ¿no? Y también el soberano de los reyes de la tierra. El Señor Jesucristo, como ser humano en esta tierra, pues, él llega a ese estatus, ¿no? A esa altura, ¿no? De ser el soberano, o sea, rey de los reyes, hermanos, de toda la tierra. Y ahí da las características aún más que el Señor Jesucristo es el que nos amó. Entonces eso lo ha demostrado, pues dando su vida por nosotros, no para salvarnos. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está aclarando realmente que el Señor Jesucristo pues derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados, hermanos. El 6 dice ahí, y nos hizo pues, hermanos, reyes y sacerdotes para Dios. Y ese es el objetivo de la lección de hoy día, hermanos, entender eso, que gracias a que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, hermanos, ¿qué nos está haciendo? O sea, nos hace reyes, hermanos. Miren ese privilegio, ¿ah? No, de ser reyes y también, hermanos, ser sacerdotes para Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Nuestro Padre, ¿no? Ahí dice su Padre, referido al Señor Jesucristo. A Él, pues, entonces, hermanos, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si hay que dar gloria a alguien, hermanos, no lo podemos dar a ningún ser humano, sino a Dios, ¿no? Porque Él es el autor y consumador de todo de este plan, ¿no, hermanos? De salvación. Bien, ¿qué más dice el 7, hermanos? Dice así, bueno, termina ahí, repito el 6, ¿no? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice. Y el 7, hermanos, dice, he aquí que viene con las nubes. Está haciendo mención que el Señor Jesucristo ya viene, hermanos, en las nubes de los cielos, y todo ojo le verá.
hermanos. Cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, vamos a ver todos los ojos, ¿no, hermanos? Va a ver todo ojo, ¿no? ¿Y qué más dice? Y los que le traspasaron, ¿no? Incluso, hermanos, que cuando Jesús fue traspasado en la cruz del Calvario, algunos soldados le metieron la lanza, ¿no es cierto? Ahí, bueno, referido en ese caso a esas personas, ¿no? Que tal vez se burlaron y entonces ellos no creían, ¿no? Que Jesús era el Hijo de Dios y pues van a volver a ver, ¿no? Resucitarán momentáneamente seguramente para ver, ¿no? Para que se den cuenta lo que han hecho, ¿no? Y también dice aquí, quienes también van a ver, y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice. Esto es interesante, hermanos, que esta lamentación, cuando uno lamenta, hermanos, cuando uno pudo haberse, en este caso, no haberse preparado para un acontecimiento, pero perdió la oportunidad y pasó la oportunidad y uno lamenta y dice, uy, estas cosas yo pude haber hecho, no tuve esas oportunidades, pero lo dejé pasar y lamenta uno, ¿no? Y cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, la humanidad, la tierra, como que si el 100% de la humanidad lamentara, ¿no? Diría, pero ¿por qué no me he preparado? Si he escuchado este mensaje y no me he preparado y lamenta porque ya se ve perdido cuando viene el Señor Jesucristo por segunda vez. Y no solamente acá se ve este pasaje bíblico, sino en todos los evangelios se ve eso, ¿no? Respecto a la segunda venida del Señor Jesús, no se hace mención a esta lamentación que va a haber cuando venga el Señor Jesucristo. Y eso nos debe llamar a reflexión, hermanos, ¿no? A que nosotros hoy día estemos preparados. Si alguna cosa hay que arreglar cuentas con Dios, hermanos, hay que hacerlo hoy día, hermanos, ¿no? Muy bien, y dado que es esta fecha, ¿no, hermanos? Que estamos llegando a este día de Navidad, aunque el Señor Jesucristo precisamente ese día no haya nacido y sea una tradición y costumbre que se celebre en todo el mundo, hermanos, nosotros aprovechamos ese acontecimiento, ¿no? Para predicar el Evangelio, que si realmente vino el Señor, tal vez no sea pues ese mismo día, sino otro día, ¿no? Tal vez por marzo o abril, puede ser que esa fecha haya podido ser, no sabemos la fecha exacta, ¿no? Y sabe Dios por qué también no nos dice la fecha exacta, porque siempre esa tendencia, ¿no? Del ser humano o el enemigo, ¿no? De hacer que esas fechas pues se idolatren tal vez, ¿no? Pero ahí está. Pero sí, el Señor Jesús nació en esta tierra, ¿no? Entonces, eh, bien, hermanos, ahí termina, dice sí, amén, o sea, así sea, ¿no? Así sea. Bien, hermanos, la pregunta ahí decía, ¿en qué medida ves evidencias de que el Apocalipsis se centra en la misión de Dios de los últimos días? A ver si alguien puede contestar, hermanos, de lo que en lo que hemos leído, si estamos viendo ahí esto de la misión de Dios. Eh, a ver, alguien, hermanos. En todo lo que hemos leído, hermanos, y comentado también, pues dice aquí, ¿en qué medida ves tu hermano? ¿Cómo ves? A ver, ¿qué evidencias hay aquí de que el Apocalipsis, este libro, pues está centrando? Hemos leído el Apocalipsis, ¿no? Los primeros versículos. ¿Se centra o no se centra, hermanos, en la misión de Dios para nuestros últimos días? Hermano, A se ver, centra, comente. se Sería centra bueno, en hermano, que leamos la Biblia sin comentarios, o A ver, sea, hermanita, del puede leer. primero al séptimo, porque si no, no vamos a entender la pregunta, porque la Biblia debemos de leerla o de repente alguien lo puede leer, porque Ujú. porque si se comenta cada parte, se pierde la hilación de lo que quiere decir la Biblia misma. Tal vez algún hermano lo pueda leer. A ver, por favor, alguien lo puede leer así de corrido. El capítulo 1, versículo 1 al 7, hermanos. Puede tomar su Biblia y leerlo de allí, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan,
Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. El versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del que era y de que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. 6. Y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. 7. Mirad que viene con las nubes y todos ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. ¿Hay algún comentario, hermanos, respecto o alguna respuesta, hermanos, a la pregunta? ¿En qué Hermano, medida ves evidencias, ¿no?, de que el Apocalipsis entra en la misión de Dios de los últimos días? Sí, hermano. eh, un poquito que se ha movido mis pensamientos o mi conocimiento. Las 7 iglesias, hasta donde yo entiendo o entendía, son 7 iglesias en verdad, de diferentes lugares. Porque antes dijiste, hermano, son una sola iglesia en diferentes etapas. Ahí está mi confusión ahorita, ¿no? Son realmente 7 iglesias en diferentes lugares, o son una sola iglesia en diferentes etapas. Eso, a ver, una aclaradita, hermano. Muy bien, hermano Raúl. En ese tiempo, hermanos, habían no solamente 7 iglesias, literalmente existían esas 7 iglesias, sino había bastantes iglesias, hermanos, bastantes iglesias. Pero acá se toma esos nombres de 7 iglesias por las características que tenían esas iglesias. Y por eso hay para cada iglesia hay un mensaje, hermanos, ¿no? Hay un saludo, el Señor Jesucristo se presenta en esas cartas a cada iglesia, se presenta de una determinada manera, forma, no por la época que pasaría la iglesia. Y después da algunas felicitaciones, ¿no? Y también reprensiones en algunos casos. Hay algunas iglesias que no tienen reprensiones, ¿no? Y al final, pues también está, ¿no? La bendición, ¿no? Para aquellos que escuchan, para aquellos que practican también, ¿no? Entonces, se ve eso, bueno, la iglesia, hermanos, es una sola a lo largo de la iglesia. Es una sola, pero simbólicamente se toma esos 7 nombres de 7 iglesias que existían literalmente, pues ahí, hermanos, no solamente 7, sino muchos. Y ese es el Apocalipsis, es un libro simbólico, ¿no? Y se va mostrando. Entonces, cuando uno lee las cartas a las 7 iglesias, ves que está hablando de la misma iglesia, pero está hablando del periodo de tiempo en el cual estaba pasando la iglesia, pues no, o pasó, ¿no? Y estamos pasando ahora también. Y las características cuando vemos para este último tiempo, ¿no? Que está ahí el Señor Jesucristo presentándose, ¿no? A este último periodo, ve pues que la iglesia, en sí hay una reprensión, ¿no? Por la tibieza que tiene la iglesia. Y es así, la iglesia de ahora, hermanos, es tibia, pues, ¿no? Y se cumplen las características.
Y bueno, y Dios recomienda, ¿no? Que seamos calientes y que no seamos tibios, pues, ¿no? Ojalá fuésemos fríos cuando sea, ¿no? O bien calientes, lo que se quiere, ¿no? Entonces, porque el Señor dice, yo los voy a vomitar de mi boca. Y el Señor nos reprende y dice, yo les estoy reprendiendo porque los amo, ¿no? Y arrepiéntanse, pues dice, ¿no? Entonces, yo estoy a la puerta, nos está diciendo, y estoy tocando vuestra puerta, y si me abren la puerta, yo voy a entrar a ustedes y cenaré con ustedes, ¿no? El que venza, pues, va a estar conmigo, no se va a sentar en... Bueno, hay tantas promesas así a cada periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, es así, hermano, este, Raúl, ¿no? Entonces entendemos de que la iglesia no son 7 diferentes iglesias, es una misma iglesia que pasa por 7 periodos, pues hasta la venida del Señor Jesucristo. Si algún comentario más o alguna pregunta, hermanos, pueden hacer Hermano, o alguien justo quiere. Sí, sí, hermano. la pregunta es para entender tanto Daniel Apocalipsis. Es simbólico, pero ¿qué significa pues simbólico? Y eso habría que explicar y demostrarlo como, con ejemplo, hermano, para entender nuestros hermanos. Muy bien, gracias, hermano Celso. Hermanos, cuando se dice simbólico, vamos a ver, el Señor Jesucristo usó parábolas y, o sea, también usó símbolos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una parábola del Señor Jesucristo. El Señor dice, el sembrador sale para sembrar la semilla, dice. Y la semilla que cayó en buen terreno, dice, pues no creció muy bien y dio muchos frutos, ¿no? Y la semilla que cayó en el camino, dice, las aves vinieron y se lo comieron, pues porque no entró la semilla a la tierra, ¿no? Hay semilla que cayó sobre las piedras y pues creció también, ¿no? La plantita, pero como no podía entrar bien la raíz adentro, el sol lo quemó, lo secó, pues se murió la plantita. Y hay otro que cayó entre espinas y pues creció también, pero las espinas crecieron más y lo ahogaron, la plantita, murió la plantita. Entonces, el que tenga oídos, oiga, o sea, a ver, ¿estás entendiendo esto? Ni siquiera los discípulos entendían, hermanos. Entonces se habló en símbolo al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que aquella persona que tiene interés en las cosas de Dios, entonces buscaran, pues, ¿no? El significado de todo. Mucha gente se puede quedar contenta o renegar. No entiendo esto. ¿Qué será, no? Y mucha gente desecha este libro del Apocalipsis. Entonces, ahora, ahí está el símbolo, ¿no? ¿Qué cosa es la semilla? La semilla es un símbolo de qué. El terreno es un símbolo de qué, ¿no? ¿Qué representa ese terreno, no? ¿Qué representa la espina? ¿Qué representa la piedra? ¿Qué representa el camino donde cayó la... ¿No? Entonces uno se pregunta, ¿no? Y dice, pues no entiendo, pues todo está hablado así en forma de símbolos, ¿no? Y así el Apocalipsis está hablando, por ejemplo, de bestias. Uno puede pensar que será un animal, así literal. No, es un símbolo de un poder. Y la misma Biblia te explica qué significa el símbolo, ¿no? No, que son poderes, por ejemplo, las bestias. Cuando habla de aguas, quiere decir muchedumbres. Y la misma Biblia te explica, ¿no? Que esos símbolos, ¿qué significan? Están mayormente el significado en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces no sé si van captando eso de símbolo, ¿no? Hermanito, justo, yo acá en Sí. el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No, el Señor es de antes de la creación, ahora el fin también, yo eso entiendo, ¿no? El Señor, nada es hecho sin Él, todo está hecho por Él. Y nosotros tenemos que seguir orando, estudiando la palabra del Señor, escudriñando, porque también en las parábolas que nos habla, ¿no? Y del sembrador, de las espinas, tratamos de entenderlo, porque muchas veces no vamos a entender la semilla que cayó en el camino, por ejemplo, ha sido recogida por las aves y todo, pero nosotros que somos sus hijos, que tratamos de seguir el camino de Dios, entonces tenemos que escudriñar, entendemos nuestro Señor desde la creación y hasta el fin.
Él va a ser, ¿no? Que está intercediendo también en el cielo por nosotros, por cada uno de nosotros, de nuestros pecados. Eso yo entiendo, hermano. Muy bien, hermana Nancy, muy bien. Hermanos, por ejemplo, en esa parábola, la tierra significa el corazón, pues, ¿no? Del ser humano, ¿no? O sea, la semilla es la palabra de Dios que se siembra, pues, en el corazón del ser humano, ¿no? Entonces, cuando uno realmente acepta de todo corazón la palabra de Dios, entonces da fruto su vida, pues no se muestra el carácter de Dios, el amor, la justicia de Dios, y entonces gana o trae las almas a los pies de Jesús, ¿no? Bastante fruto tiene. Pero cuando cae en un corazón que tiene espinas, ¿qué significarían las espinas, hermanos? Y ahí explica, pues el mismo Señor Jesús, la espina significa los afanes de esta vida y tantas cosas que uno está afanado y se olvida del mensaje. Lo recibió primero, ¿no? Con todo gozo y estaba así, pero después ya no lo ves al hermano en la iglesia porque las preocupaciones de los negocios, los trabajos, no sé, y se muere, ¿no? Y la plantita, o sea que ya no sigue adelante, ya no da fruto, ¿no? Entonces, y así. Entonces, el del camino es que duro era el corazón y no entró por la palabra del Señor, ¿no? Es como entra por un oído y sale por otro oído. Y es que el ave que se lo come esa semilla es Satanás, pues, ¿no? Que quiere, se lo saca, pues, ¿no? Todo eso, ¿ya? Bueno, entonces, mira, todos los símbolos tienen su significado. Y los discípulos mismos no entendían y preguntan, pues, Señor, explícanos qué significa eso. Que no entienden, no entendemos. Entonces, a ellos les explicó. ¿Y por qué no hablas claramente? ¿Por qué estás hablando con símbolos? Le dice, ¿no? O en parábola, ¿no? Es que para que la gente que está viendo no vea, está escuchando y no entiende, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios, hermanos, es para aquella persona que de todo corazón quiere realmente saber, quiere estar con el Señor, bueno, busca hacia el Señor, esa persona es la o sea, el que tiene fe, en otras palabras, ¿no? Pero la persona que no le parece bonito, sí, pero hay otras cosas más importantes de repente a esa persona, entonces se queda sin realmente la presencia de Dios en su vida, pues, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si se va O el logrando que entender. es Bueno, absorbido por los afanes de este mundo, hermano Justo. las espinas, pues no, las espinas es que en la vida, en el corazón de una persona está más preocupado por sus afanes, su negocio, su trabajo, no sé qué otras cosas se emprende y no tiene ya tiempo para estudiar la lección cada día, orar y después al hermano ya no lo vemos en la iglesia, sino ya está apartado, ¿no? Porque no ha estado en comunión con Dios, más ha prevalecido por las cosas. Entonces, todo tiene significado, pues esos símbolos tienen significados. El mismo Señor Jesucristo lo explica eso a sus discípulos, pues, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, vuestras preguntas, no la respuesta, pero vamos a terminar leyendo lo último, hermanita Mónica, pueda subirlo ahí para continuar leyendo lo último que hay, ¿no? De los comentarios de nuestra lección. Leemos ese comentario, hermanos, dice, después de revelar en los primeros versículos de Jesús, o que Jesús dice, después de revelar en los primeros versículos que Jesús es, dice ahí, la fuente y el centro del Apocalipsis, es lo que habíamos visto, hermanos, ¿no? De que Jesús es el que se muestra, ¿no? En el Apocalipsis, se revela el Señor Jesucristo en el Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 1, 4 y 5, alude pues, hermanos, a los tres miembros de la deidad. Hemos visto la gracia, ¿no es cierto? Y la paz, ¿de dónde viene? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues hermanos, ya está haciendo mención a la deidad, que es un solo Dios, ¿no? A través de tres personas que se manifiestan, ¿no? Que trabajan, pues, hermanos, unidos. ¿Para qué? Para salvar, ahí dice, a los seres humanos. Es así, pues, hermanos. El Padre es el eterno que era, es y ha de venir. Se nombra también, hermanos, ahí al Espíritu Santo que actúa poderosamente entre las iglesias del siglo I, ahí, ¿no? A continuación, hermanos, Juan recuerda la condición de Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo, sus características de él es testigo fiel. Así se presenta a algunas iglesias como testigo fiel. También es el primogénito principal, ¿no? De los muertos, en importancia. Primogénito es en importancia. Dice, quien posee doblemente la propiedad legal de este planeta, pues claro. Entonces ahora él es el que rescata esta tierra
que Satanás se había apoderado de esta tierra, ¿no? Y eso lo entregó, pues así, Adán y Eva lo entregaron, pues a este ángel, ¿no? A este Satanás. Se apoderó, pues, de esta, se creyó dueño, ¿no? Pero el Señor Jesucristo los rescató, ¿no? Entonces, continuamos, dice ahí, ¿no? Además de la victoria de Dios sobre Satanás, la sangre derramada de nuestro Creador lava, pues, nuestras culpas y vergüenza. Porque hemos leído, hermanos, que el que nos ama es nuestro, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, para encontrar perdón, ¿no? Y después acá nos dice, y lee también Apocalipsis 1:6, vuelve a leer, ¿no? 1:6, y compara, ¿no? Y vamos a leer con Primera de Pedro 2:9, ¿no? Ya el apóstol Pedro, inspirado por Dios también. Y la pregunta dice, ¿qué significan los títulos de los redimidos en estos versículos? Y ahí está, hermanos, el Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y lo leemos, ¿no? De corrido. Y nos hizo, dice, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, ¿no? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está, hermanos. Y eso mismo vamos a verlo ahí en Pedro, inspirado por Dios, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros, no, nosotros que estamos acá en la sala, nos está diciendo que sois linajes escogido. O sea, somos linaje escogido, hermanos. Somos real sacerdocio, dice. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. O sea, nos ha adquirido Él, nos ha comprado con su sangre. Pues. Miren las características que nos está dando. Que somos un linaje escogido. Somos pueblo de Dios, hermanos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué más dice ahí? Para que anunciéis, dice, estamos puestos acá, ¿para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, hermana, por haberlo ahí resaltado, marcado ahí. Hermanos, ahí está la misión, hermanos, justamente, ¿no? Dios tiene la misión de salvarnos, ¿no? Pero a nosotros nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho, pues, linaje, somos su pueblo de Dios, sus hijos de Dios, nos ha adquirido. ¿Para qué? Un solo objetivo ahí, para que ahora anunciemos a otras personas, hermanos, que Dios es amor, que Dios es justo, ¿no? Entonces esas virtudes debemos anunciar a todas las personas. Él nos ha sacado pues de las tinieblas, hermanos, ¿no? A su luz admirable, ¿no? Es lo que Hermano, está diciendo. hermano, la pregunta es ahora, ¿qué pasa si no anunciamos? Si no anunciamos, hermanos, es que la semilla, como decía esa parábola, no ha entrado pues en el corazón, sino de repente las espinas, los afanes, hace de que más estamos preocupados en los afanes de esta vida. Por eso uno no predica, o está sembrado en piedras, ¿no? El corazón no está tanto recepcionando, están como piedras, ¿no? Y crece, pero se va muriendo por la plantita. Entonces, por eso es, pues, no. Si la palabra de Dios realmente está entrando al corazón, entonces automáticamente da fruto, pues, hermano. Hermano, sigue Bien, la pregunta. Hermano, sigue la pregunta. ¿Y por qué no entra, pues, la palabra de Dios en el corazón? La respuesta es, ahí está el régimen alimenticio, ahí está la cosa, lo que estudiamos en las noches, hermano, ahí está el secreto, los secretos. Gracias, hermano. muy bien, hermano Celso. No tienen muchísima razón, hermanos. Justamente Dios por eso ha puesto en la iglesia, no, y para la iglesia no adventista del séptimo día, ha utilizado a una hermana, Elena G. de White, para, pues, así como los jóvenes hebreos con Daniel, ellos se alimentaron adecuadamente y por eso estaban preparados para tomar decisiones frente a las pruebas, ¿no? A costa de correr riesgo su vida. Muy bien, hermanos. Sí, justamente esta noche a las 7 en el Perú y a las 9 en Chile, pues se va a seguir hablando, ¿no? De esos consejos de que nuestro cuerpo debe estar preparado también, ¿no? Para tomar las decisiones correctas, ¿no? Sí, pues estamos andando aquí como borrachos, ¿no? Porque no nos alimentamos debidamente,
no tenemos los hábitos de repente, no estamos practicando los hábitos correctos, ¿no? No estamos tomando el aire puro, no estamos descansando como debe ser, no estamos comiendo las cosas que debemos de comer, ¿no? No estamos haciendo los ejercicios, ¿no? Y así, los hábitos, ¿no? Que deberíamos practicar para estar preparados, para tomar buenas decisiones, ¿no? Y también para estar prestos, para estar predicando la palabra de Dios. Y eso es una parte muy importante, hermanos, ¿no? Que el Señor recomienda eso, ¿no? Eh, Muy bien, y ya es la oportunidad, pues, esta noche de escuchar, ¿no? Los consejos de respecto, ¿no? A nuestros hábitos para estar preparados. Continuamos leyendo el comentario, hermanos, para terminar, hermanita, a ver si los últimos comentarios, hermanos, ahí, ahí dice, hermanos, el objetivo de la misión de Dios no es simplemente, pues, arrastrar a la gente que perece hasta un lugar seguro. No dice así, ¿no? La salvación de Dios ofrece un estatus nuevo y honorable, dice. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios, hermanos, se restaura en nosotros, ¿no? O sea que, como el primer comentario hacía el hermano Marcelino, o sea, en realidad lo que quiere hacer con nosotros, como el carácter, como hijos de Dios, ¿no? Que así creó a Adán y Eva, por la desconfianza o el pecado, pues se ha deteriorado completo, se ha perdido pues la imagen o el carácter de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces eso se tenía que restaurar y gracias a Jesús, entonces restaura, pues, ¿no? En nuestro ser ese carácter, ¿no? Porque la imagen de Dios se restaura, dice, en nosotros. Bueno, dice, los redimidos se convierten en miembros de la realeza reyes. Así que tenemos que entender que Dios nos ha hecho miembros de su reino como reyes, nos dice, ¿no? Porque estamos emparentados, pues, por sangre con el Rey del universo, hermanos, mediante la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, como miembros de la familia real, nos unimos a la misión de la familia real en la salvación de otros seres humanos. Hay que avisar a otras personas, ¿no? Todos estos privilegios que da, ¿no? Dios al ser humano en esta tierra que se hace miembro, linaje del reino de Dios, ¿no? Sacerdote también, porque el sacerdote pues es el que va a trabajar como instrumento. Esto nos hace sacerdotes. Cristo ha erigido a su iglesia como un reino y sus miembros individuales los consagró, dice, a sus miembros individuales los consagró como sacerdotes. Ser miembro del reino celestial es pues ser sacerdote, ¿no? Sacerdote, hermanos, antiguamente era el que estaba pues siempre como que servía a Dios, ¿no? Y llevaba a la gente hacia Dios también. Es un símbolo también del Señor Jesucristo. Y ahora somos instrumentos del Señor. Pues, Apocalipsis 1.7, hermanos, ahí en Apocalipsis 1.7 hallamos la urgencia de la misión. Jesús viene y las naciones, hermanos, se van a lamentar porque están perdidas. Pues cuando uno se ve perdido, se lamenta, pues. Y Dios se interesa por los que están alejados de Él. En consecuencia, el libro del Apocalipsis comienza con la misión de Dios en favor de los seres humanos. Entonces estamos viendo el comienzo de este libro del Apocalipsis que está mostrándonos la misión de Dios de salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Dios finalmente está diciendo ahí, no solo nos creó, hermanos, no solamente Dios nos ha creado, sino también nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre, hermanos. Y a un precio asombroso, pues eso no tiene precio, hermanos, la sangre de Cristo. Pregunta, dice, ¿por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza independientemente de nuestra situación actual? Esa es la última pregunta, ¿no? ¿Por qué esta verdad, hermanos, debería darnos tanta esperanza independientemente de nuestra situación actual? Hermanos, el mundo recuerda, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, pues nació, ¿no? Nació. Y de repente más cosas necesita conocer las personas respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ya conocemos, que Él ha venido para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos con su sangre, eso de repente todavía algunas personas no lo conocen, ¿no? Hay que leerles la palabra del Señor y justamente hoy día deberíamos hacer eso, hermanos.
¿no? De repente visitar a nuestros vecinos, así, tocarle la puerta y darle un abrazo, ¿no? Decir, bueno, vecino, estoy acá, para darle un abrazo por Navidad. ¡Feliz Navidad! Le abrazo fuertemente, ¿no? Pues nuestro Señor Jesucristo ha venido para salvarnos. Pues quisiera hacer una oración por usted para que la bendición de Dios esté con usted. Entonces las personas nos van a permitir, los vecinos, ¿no? Nos van a permitir que oremos y hay que orar así, hermanos. Justo anoche con este plan de Más Amor en Navidad, hemos hecho chocolatada, ¿no? En la comunidad de Yupapuquio, ahí a la gente hemos visitado y les hemos traído y les hemos hablado de la palabra del Señor, sobre todo a los niños, ¿no? Se sienten felices y nos hemos ido a nuestro grupo donde tenemos ahí en Totoral y ya pues ahí también otros grupos religiosos también, ahí todo el óvalo donde está ahí, la gente tomándose chocolate y con payasos y todo estaban ahí. Y nosotros después hemos continuado ahí, ¿no? En Machital, la persona que pasaba por la calle donde está, lo jalamos de la mano, ven amigo, pasa aquí, hay chocolate, hermano, tu panetoncito, aquí está, hermanito, y así. Así a toda la gente que pasaba lo hacíamos entrar y así tomaba. Entonces, qué bonito gesto, decíamos. Y les invitamos y vengan nomás los sábados, nos reunimos y así a toda la gente que pasó, hermanos, le hemos hecho tomar chocolate hasta que se acabe todo el chocolate, hermanos. Bueno, y así, hermanos, y pues hay que seguir haciéndolo, aprovechar los momentos y ahora, hermanos, pues alegrémonos, ¿no? Porque un día Señor Jesús vino y compartamos esa alegría con nuestros familiares y también con nuestros vecinos y con todos. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Pues, hermana Mónica, puede despedirnos con la oración, hermanita. Yo quisiera antes de terminar, por favor, hermano Marcelino, ¿podría explicarnos acerca de los 7 espíritus? O tal vez alguien que nos pueda explicar. A ver, algún hermano que quiera explicar acerca de, ¿no? Que la gracia y la paz viene del Dios Padre y de los 7 espíritus, ¿no? El Espíritu Santo decimos. Pero si alguien quiere explicar, hermano Marcelino, tal vez está allí. ¿En qué parte de texto, hermanito? No lo leí. Ahí está en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Versículo 4. 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis. Yo tengo la Biblia grande, entonces Apocalipsis está escondido. Bien, vamos a leer, hermano. Capítulo 1, versículo 4. Estamos nosotros en Apocalipsis. 1, 4, ¿no es cierto? Sí, hermano. Así es, hermano, está bien. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, pues el momento está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos ama y que nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. Bien, cuando leemos un capítulo antes, el versículo, especialmente el 4 y el posterior, está hablando de que Dios está presentándonos en Apocalipsis un evangelio, una buena nueva. Juan dice, escribe a las 7 iglesias. En este caso, a las 7 iglesias se refiere a todos los que creen, creerán
en la predicación de los apóstoles, ¿no? Del Evangelio, desde Jesús hasta la venida de Cristo por segunda vez. Entonces, las 7 iglesias quiere decir Éfeso, Esmirna, Tiatira, o las 7 iglesias. Entonces, como son 7 iglesias, entonces dice, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, 7 espíritus quiere decir que uno para cada iglesia, ¿no es cierto? Es el mismo el Espíritu de Dios. Es una forma de decir de Dios que el Espíritu Santo trabajó tanto en Éfeso, en los tiempos. Éfeso se refiere a la iglesia apostólica, también representado con caballo blanco, ¿no? Pura, sin manchas, sin... todavía no había ingresado ninguna fábulas humanas a la iglesia de Éfeso. Predicaron los apóstoles, aunque murieron cada uno de diferente manera, pero nunca permitieron que los seres humanos cambiaran siquiera una tilde de lo que Jesús les enseñó. En cambio, Esmina, en nuestros tiempos ya se predica diferente el mensaje. No, la iglesia adventista, el mensaje de los 7 ángeles, por eso nos dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, porque el hombre ya estaba guardando otro día, solamente el sábado te muestra a Cristo como el creador y dueño soberano, el que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién te hace recordar eso? El 4º mandamiento. Ya el diablo había echado por tierra las verdades que al inicio los apóstoles predicaron, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo se refiere a cada iglesia, es el mismo Espíritu, pero te hace entender de que para cada iglesia Dios tuvo una porción de las verdades para declarar al mundo que estaba caído en pecado. Y yo sé que poco a poco vamos a entender, pero es lo mismo la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender en esta mañana las lecciones que han estado Hermano, hermano Marcelino, son 7 iglesias, pero también hay 7 espíritus delante del trono. Entonces, esas 7 cualidades que tiene el Espíritu Santo, ¿cuáles serían y dónde estaría eso descrito en la Biblia? Mira, nosotros nos imaginamos 7 espíritus delante de Dios, pero el Espíritu es el Espíritu Santo, lo que actúa en nosotros, el llevar el mensaje al mundo. El Espíritu Santo les proveyó fuerza y poder en el Pentecostés para predicar el mensaje de Dios. Entonces, eso se refiere a la lluvia temprana, ¿no es cierto? Se refiere a esos 7 espíritus, al gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿A eso se refiere o cuáles serían esas cualidades del Espíritu Santo que se describen como 7 espíritus? ¿Y dónde estaría en la Biblia esa descripción de que el Espíritu Santo son esos 7 espíritus? Hermano, no sé si me permite un poquito, ¿puedo hablar? Sí, hermanita, adelante. Sí. Hermanos, tenemos que entender que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Por ejemplo, cuando habla de 7 iglesias, no habla en sí de las 7 iglesias que allí menciona, sino que habla de la iglesia en el tiempo, en las distintas etapas. De hecho, yo aquí puse un diagrama, ¿cierto? Que la iglesia de Efeso está entre el año 31 y 100, la de Esmirna entre el 100 y el 325. No es, mi hermano, que esas iglesias existieron en ese tiempo, sino que las características de esa iglesia se dieron, entre comillas, en la iglesia de Dios, ¿cierto? En una etapa del tiempo, ¿ya? Las características de la iglesia de Efeso se dieron en un tiempo de 31 al 100. Las características de la iglesia de Esmirna se dieron en el tiempo que seguía y así. ¿Ya? No sé si lo entendemos. Hasta ahí, eso. Y cuando habla acerca de los 7 espíritus, tenemos que entender que el Espíritu de Dios es uno solo.
pero se refiere al Espíritu de Dios en estas distintas etapas, en estas 7 etapas de la iglesia, desde Efeso hasta la Odisea, que es en el tiempo de hoy. La forma de ser de la iglesia en el tiempo de hoy es la que tenía la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia. Espero, mi hermano, que se haya entendido un poquito. Hermana Belea, si puede darle algún alcance. ¿Escuchan? Sí. Entonces, hermano, 7, ¿qué significa? Perfecto. Perfecto, visión, administración, control de quién? El Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver Salmo 139, 7, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? 8. Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esto es, hermano, lo que está diciendo. O sea, el Espíritu Santo, del Espíritu Santo nadie puede escapar. Donde estemos, como estemos, ahí estará el Espíritu Santo. O sea, el control total o perfecto del Espíritu Santo. Gracias, hermana. Bien. La pregunta era acerca de los 7 espíritus, hermano. Sí, estamos entendiendo, hermanita. No sé si estás captando. Así como la iglesia en Éfeso está regada, ¿no es cierto? Éfeso, igual, el Espíritu Santo de Dios trabajó desde Éfeso y trabajará con nosotros con el derramamiento de la lluvia temprana para Éfeso y la lluvia tardía para la para la iglesia de la Odisea para nosotros, para culminar la obra de Dios. Es la obra de Dios en las 7 etapas de la iglesia, los 7 espíritus, pero cuando queremos hacer entender de que estas 7 características, los frutos del espíritu, esos frutos del espíritu trabajan en cada tiempo, en cada iglesia. Todos los hermanos de tanto de la Odisea, Éfeso, Smith, también ellos, cada uno mostraron esas 7 características de los frutos del espíritu: gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio por todo ello. Y igual tenemos que nosotros en el último tiempo llevar el fruto del espíritu. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio del último libro en este caso del Apocalipsis, y poco a poco, cada mañana vamos a entender, hermanita. Yo sé que con pocas palabras no se puede entender lo que usted está preguntando, es muy amplio, hermano. Muy bien, hermanos, gracias hermano Marcelino, gracias. Hermana Mónica, por favor, puede despedirnos con oración. Antes, bueno, sí, después, vamos a orar, mis hermanos, nos vamos a poner reverentes. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, por su palabra que usted nos enseña, mi Señor, y por la revelación que usted ha hecho, mi Señor, de su Hijo Jesucristo y de todo lo que ha de pasar en este mundo, mi Señor, para que podamos estar atentos de los tiempos, mi Señor, para que podamos recibir su Espíritu y podamos cambiar, mi Señor, nuestras vidas y estar listos para su venida, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, en estos días en que el mundo celebra su nacimiento, mi Señor, aprovechamos, Padre bendito, para hablarles de usted, porque los corazones están más dispuestos. Le queremos suplicar, mi Señor, que usted nos ayude a hacer esa obra, de llegar y alcanzar a esas personas que usted, mi Señor, desea, para que también puedan recibirles y puedan conocerle, mi Señor Santo. Que no solamente nos unamos a esta fiesta y compartamos la mundanidad de estos tiempos, sino que lo hagamos todo para honra y gloria de su nombre, Señor. Padre bendito y amado, le rogamos a esta hora que usted nos acompañe en nuestros quehaceres, mi Señor, que podamos andar en sus caminos.
Líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, Padre bendito, se lo suplicamos, sabiendo que no merecemos nada, Señor, en el dulce nombre de su amado nuestro Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.